La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por completo para dar espacio a algo más en su lugar. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. La deforestación es un fenómeno mundial. Cada año, millones de hectáreas de bosques desaparecen para convertirse en plantaciones de palma aceitera, pastos para ganado, cultivos de soja, etc. El Amazonas también es una de las principales zonas de deforestación en todo el mundo. La selva amazónica es uno de los mayores bosques del mundo y contiene reservas muy importantes de biodiversidad. También se considera uno de los pulmones del planeta, por su capacidad de almacenar carbono y producir oxígeno. La deforestación en la región se ha acelerado en los últimos 50 años. El aumento de la demanda mundial de productos agrícolas, así como el desarrollo de la ganadería intensiva, es la principal causa de la deforestación de la Amazonía. Según un estudio publicado por Greenpeace en 2009, la ganadería es responsable del 80% de la deforestación en la región amazónica, lo que supone el 14% de la deforestación anual en todo el mundo. Hablaré sobre las causas de la deforestación. Los bosques cumplen valiosas funciones en la naturaleza y perderlos es muy perjudicial para el medio ambiente. Y además contribuye al cambio climático, ya que los árboles secuestran carbono mientras crecen. Causas de la deforestación. Las actividades del ser humano son la principal de la deforestación y también es la causa más grave al ser evitada. Millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y los otros productos o para convertir los bosques en tierras de cultivos. Otra de las causas es la expansión de los núcleos urbanos, que cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que en las zonas rurales sufren despoblación. Causas naturales de la deforestación. En verano, los incendios acaban con miles de hectáreas de bosque. Además, con el cambio climático, estos incendios forestales son cada vez más frecuentes y destructivos. Pero así como la tala de árboles las provoca el hombre, los incendios no siempre son provocados por este. De todos modos, aunque sean naturales, el daño para el medio ambiente que causa los incendios es enorme. Y otra de las causas naturales de la deforestación son las plagas y enfermedades de los árboles. Un caso extremo es el que se está ocurriendo en los bosques de Norteamérica, donde se están masacrando millones de árboles. Fernando Rendón. Hoy les voy a hablar sobre las consecuencias de la deforestación. Consecuencia de la deforestación. Ahora que ya hemos comentado qué causa la pérdida de árboles, hablemos de la consecuencia de la deforestación, que pueden ser más o menos graves y en algunas situaciones pueden ser nefastas. Alteración del ciclo del agua. Los árboles atraen las lluvias y los bosques son una parte vital en el ciclo del agua. Por esto, al perder masas forestales se modifica el comportamiento del agua en la zona, pues ésta se desplaza hacia otras partes con vegetación. Desertificación. Lo realmente grave es la tala indiscriminada o sin control, aparte de los incendios provocados, ya que sin una reforestación posterior, sin una gestión adecuada de los bosques, en esta zona se convierte en una zona desertificada. Pérdida de hábitat, biodiversidad de suelo.
La deforestación lleva a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. Además, evita la fijación de dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y finalmente se convierten en tierras no productivas, lo que lleva a que no crezca ningún tipo de vegetación, no sirva de zona de alimento y resguardo para animales, ni que nosotros cultivemos alimentos. Modificación del clima global. Al perderse los bosques y las selvas, como hemos indicado, se modifica el ciclo del agua y las temperaturas en la región y también a nivel global. Por tanto, se suman más acciones que aceleran el calentamiento global y el cambio climático. Pues esto conlleva que los árboles juegan un papel vital en la absorción de los gases de efecto invernadero, y su pérdida es responsable aproximadamente del 20% de las emisiones mundiales de los gases. ¿Qué es la defaunación? La defaunación es la extinción global, local o funcional de poblaciones o especies animales de comunidades ecológicas, particularmente de mamíferos de gran tamaño. En los últimos tiempos, el crecimiento de la población humana, combinado con el impacto de la agricultura y la deforestación, ha llevado a una explotación más intensa del medio ambiente. Esto ha resultado en el agotamiento de muchas poblaciones de grandes vertebrados, creando lo que se ha denominado como un bosque vacío. El concepto de faunación difiere del de extinción, ya que incluye tanto la desaparición de especies como la disminución de poblaciones de unas especies o del número de individuos dentro de cada población. Se estima que más del 50% de toda la vida silvestre se ha perdido en los últimos 40 años. En el 2020 se estimó que se perdieron el 68% de la vida silvestre del mundo. En América del Sur se cree que hay una pérdida del 70%. Soy Derly Cuesvas y voy a hablar sobre las causas de la defaunación. Las causas de la defaunación son sobreexplotación, especies, destrucción y fragmentación del hábitat. Sobreexplotación. Cuando hablamos de sobreexplotación hacemos referencia a la caza y recolección intensiva de animales que amenaza a las especies de vertebrados en peligro de extinción en todo el mundo. Los vertebrados se consideran productos valiosos en los bosques tropicales y las sabanas. Al año mueren millones de especies, como lo son los primates de grandes proporciones, los tapires, los pecaríes de labios blancos, los armadillos gigantes y las tortugas son algunos de los animales que son más sensibles a la caza. La caza excesiva puede reducir la población local de tales especies en más de la mitad, así como reducir la densidad de población. Poblaciones que se encuentran ubicadas más cerca de las aldeas tienen un riesgo significativamente mayor de agotamiento. Especies invasivas. Las influencias humanas como la colonización y la agricultura han causado que las especies se distribuyan fuera de sus áreas de distribución nativas. Más allá de reducir el hábitat y la disponibilidad de recursos, la fragmentación tiene otros efectos en cascada sobre las especies nativas, ya que deja áreas vulnerables a invasiones de especies invasoras o especies introducidas. Las especies invasoras pueden competir en exceso o atacar directamente a las especies nativas, así como alterar el hábitat de tal forma que las especies nativas ya no puedan sobrevivir. En especies de animales extintas para las cuales se conoce la causa de extinción, más del 50% fueron afectadas por especies invasoras. Para el 20% de las especies animales extintas,
Las especies invasoras son la única causa de extinción citada. Las especies invasoras son la segunda causa más importante de extinción para los mamíferos. Destrucción y fragmentación del hábitat. Los cambios en el uso del suelo ocasionan que los hábitats naturales se fragmenten, alteren o destruyan. Los mamíferos grandes a menudo son más vulnerables a la extinción que los animales más pequeños, porque requieren rangos de hogar más grandes y por lo tanto son más propensos a sufrir los efectos de la deforestación. Grandes especies como elefantes, rinocerontes, grandes primates, tapires y pecaríes son los primeros animales en desaparecer en los fragmentos de la selva y bosques lluviosos. Se realizó un estudio de caso del sector amazónico del Ecuador que buscó analizar los dos enfoques de gestión de carreteras petroleras y sus efectos en las comunidades de vida silvestres circundantes. El camino de acceso libre tenía bosques que fueron talados y fragmentados y el otro había impuesto el control de acceso. Se encontraron menos especies a lo largo del primer camino con estimaciones de densidad casi un 80% más bajas que en el segundo sitio, donde se tuvo una perturbación mínima. Este hallazgo sugiere que las perturbaciones afectaron la disposición y capacidad de los animales locales para viajar entre los relictos y fragmentos. Mi nombre es Angie Huelgas y les voy a hablar sobre las consecuencias de la defaunación. La defaunación puede conllevar serios problemas ecológicos en cascada, como el cambio en la composición de las comunidades, alterando así patrones de dispersión, polinización, prevalencia de enfermedades zoonóticas, ciclo de nutrientes, obtención de agua y comida. Modifica la diversidad filogenética, la diversidad funcional, entre otros. También tiene efectos sobre el comportamiento y la fisiología. En ausencia de predadores, el comportamiento de algunos herbívoros se varía modificando. La cacería ilegal conlleva alteraciones temporales de distintas especies, pues al no poder evitar a humanos, especialmente estas tienden a hacerlo temporalmente. Por último, tienen consecuencias evolutivas. Al momento de cazar, usualmente se elige a los individuos más grandes, funcionando como presión evolutiva para disminuir la talla de las poblaciones. El cambio de actividades temporales podría beneficiar a rasgos nocturnos en los organismos. Es necesario entonces realizar cambios a nivel global, nacional e individual para disminuir la defaunación.